Hola, bienvenidos al webinar. El día de hoy expondremos el reciclaje de edificios como una estrategia de sustentabilidad. Mi nombre es Hernán Bugueño, soy profesor de la Universidad UNIAC, parte del equipo del Magíster en Sustentabilidad y Arquitectura Online que esta universidad también promociona. Soy magíster en Máster en Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática de la Universidad Politécnica de Madrid y me es grato presentar en esta ocasión una temática referida al reciclaje de edificios como una estrategia de sustentabilidad. Bueno, intentaré ser breve, digamos, en función un poco del tiempo y también de, si es que hay algunas preguntas, poder dar respuesta, para poder plantear el tema de la sustentabilidad en función de las temáticas urbanas y arquitectónicas. Tendríamos que hacer una referencia con respecto a la relación de nuestro planeta, una imagen como la que vemos ahora, donde se puede ver todos los continentes con una imagen satelital, donde se puede ver distintas interacciones, distintas situaciones de intensidades lumínicas, que uno podría mencionar un poco el tipo de uso energético que tienen estos lugares. Si vemos una relación en términos de hemisferio norte y hemisferio sur, como en esta imagen, podemos también percibir una diferencia en términos de este consumo energético. Uno podría pensar que se debe a que hay una mayor cantidad de población en el hemisferio norte y por tanto una mayor demanda de energía. Pero si uno hace un análisis respecto a la cantidad de macro ciudades, ciudades con superior, digamos, a 10 millones de habitantes, también podremos ver que esa situación se da en el hemisferio sur y no por ello se puede y se ve, digamos, esta intensidad en términos de consumo energético, demanda energética, reflejada con esta situación desde el punto de vista de la distribución de poblaciones en ciudades. Sumado al hecho de que el desarrollo lleva consigo también una problemática, que es la problemática de la depredación de recursos y la contaminación ambiental. Esta situación se ha visto acrecentada en problemas como el daño ambiental, tiempo atrás en la capa de ozono, que siendo un problema a nivel global, también produjo un problema puntual, en el caso particular de nuestro país, que fue seriamente afectado en el sur del país. Esta situación también lleva a problemas urbanos, conurbaciones, extensiones urbanas que también depredan y consumen grandes cantidades de energía en nuestras ciudades altamente densificadas, sumado al creciente valor del consumo y del petróleo, que es base de nuestra economía y también base de los recursos energéticos utilizados en nuestras ciudades y nuestros edificios. Esta evolución ha tenido saltos altos y bajos debido a distintas situaciones económicas, políticas, pero no hay duda que haciendo una mirada más global y larga de esta situación, el precio del petróleo tiene una tendencia en subida. Y por otro, contrastándolo con estos producciones y fuentes de energías fósiles futuras a explotar, que también indican que hay una posible baja en términos de estos recursos en los futuros años, harían cada vez más la necesidad de mirar estos aspectos energéticos desde otro punto de vista. Nuestro país en particular no es de los países que tienen grandes reservas de petróleo y por tanto es un país que demanda energía de otros lugares y con mayor razón deberíamos nosotros fijarnos en cómo enfrentar esta situación en el futuro. Alternativas como biocombustibles pueden ser una alternativa. Biocombustibles que se pueden desarrollar de distintos elementos, de alimentos, cereales, tubérculos, reciclajes de aceites, etcétera,
que pueden ser una alternativa interesante, pero también plantean una problemática en el caso del conflicto en el uso de estos materiales como combustible y en algunos casos el conflicto que se presenta en la escasez de alimento para algunas zonas, como en el caso de la tortilla de maíz en México, que se produjo un alza al ser utilizada como un biocombustible el maíz por países que la importaban, o depredación de la selva amazónica por la introducción de especies que permiten el uso como biocombustible. Este tema plantea una interrogante y un desafío. Esta arquitectura que de alguna manera tiende a buscar un nuevo lenguaje como el que tuvo que adoptar el automóvil o el avión en sus primeros inicios, lenguaje que presta inicialmente en un carruaje o en un cometa. Y este avanzar en una arquitectura que trata de incorporar temas energéticos nos ha hecho, en algunos casos, un desfase entre esa forma y el lenguaje, en querer ser una arquitectura que trata de incorporar aspectos energéticos, pero que de alguna manera todavía no logra tener una imagen y una forma integrada. O arquitectura que de alguna manera más bien se queda en la plástica o en la forma y no ahonda en principios energéticos y sustentables. Partiremos por 3 principios fundamentales que me parecen importantes de reforzar en esta pequeña charla que tiene que ver con el tema de la sustentabilidad y cómo reciclar edificios como una acción de sustentabilidad. Estos principios se resumen en esas 3 R's. La R de reducir, la R de reciclar y la R de reutilizar. Esas 3 R's tienen que ver con reducir, disminuir la demanda energética, la demanda de productos y servicios a lo justo y necesario. Como en esta diapositiva, reducir el uso de energía utilizando artefactos electrodomésticos eficientes o el uso de un transporte más eficiente, transporte a lo mejor en bicicleta, andando, no necesariamente utilizar transportes que consuman demasiada energía. Bueno, también el reciclar. El reciclar tiene que ver con el recolectar elementos que no van directamente a un vertedero, no van directamente a un término de su uso, sino que recolectar separadamente para fabricar nuevos productos. Ese reciclar es fundamental y es fundamental también que nosotros lo consideremos en nuestros edificios. Reciclaje que está completamente establecido en distintos colores con distintos contenedores. Y reutilizar finalmente recuperando productos pero dándoles un uso distinto. De alguna manera, este reutilizar y el reciclar guardan estrecha relación con la clase de hoy, con esta reciclaje o reutilización de estructuras de edificios antiguos para poder darles una vida mayor y con ello hacer un uso sustentable de estos edificios que han quedado en desuso. Este concepto de rehabilitación arquitectónica como una acción bioclimática sustentable es un tema que yo he abordado desde hace tiempo, del año 2004, que fue punto de partida de mi tesis realizada en España, donde de alguna manera trabajé conceptos que tienen que ver con rehabilitar estructuras que han quedado en desuso y darles una mayor vida. Este ejemplo se puede personificar, digamos, en estas 2 imágenes de una botella de vidrio y una botella plástica. Obviamente hay uno de ellos que tiene una utilidad mayor, digamos, una posibilidad de usos y de reciclaje infinitos. El vidrio, por ejemplo, es un material mucho más noble que permite un reciclaje, una reutilización mucho mayor que el uso de una botella plástica. Ya de por sí el producto inicial para la fabricación del plástico es mucho más contaminante que el del vidrio. Bueno, hay que ahondar en un concepto, el ciclo de vida del material. El ciclo de vida del material, que lo podemos directamente
mirar en un material constructivo también se puede considerar en un ciclo de vida de un edificio. Este ciclo de vida del material es el estudiar todo el ciclo del material desde su extracción, en su fabricación, en su transporte, luego en el uso en la construcción, luego en su uso y finalmente cuando este material deja de funcionar, de utilizarlo y hay que volver a reciclarlo o reutilizar. Hay materiales que tienen ciclos de vida mucho más eficientes que otros, como el vidrio, como ejemplo, la madera, materiales que pueden tener una vida útil extensa, con consumos mínimos de energía en su fabricación y también con mínimos impactos ambientales en su fabricación. Estas etapas del ciclo de vida de un material se pueden también resumir en esta diapositiva, donde se puede ver, por ejemplo, una primera etapa que sería la extracción, la fabricación, el uso y el reciclaje. Es de alguna manera como el nacimiento, el desarrollo, la vida y finalmente el término de vida de ese material. La clave está en que el término de esa vida, de ese material, si nosotros lo reciclamos y lo reutilizamos, volvemos de alguna manera a darle vida, a extender el uso de ese material y por tanto ser más eficiente desde el punto de vista de sus recursos y de sus componentes energéticos. Si lo llevamos directamente al concepto de esta clase, podríamos dar el ejemplo de un edificio. En un edificio está la extracción de los recursos que requiere ese edificio para su construcción. Después de eso está el consumo energético para construir ese edificio. Después de esto está el uso de la energía en su uso cotidiano, digamos, en su uso que será en algunos casos 50 o 60 años, a lo menos. Finalmente, cuando ese edificio deja de ser útil por temas, digamos, de forma, por temas constructivos, ese edificio hay que demolerlo y nuevamente volver a construir uno en él. Bueno, ese ciclo podría ser mucho más eficiente si en algunos casos los edificios que están en buenas condiciones y puedan ser adaptados para un nuevo uso o una nueva reutilización, recordar este concepto de las 3R, podrían volver a ser utilizados sin demoler innecesariamente esas estructuras. Como en esta imagen, un edificio que tiene estructuras completamente sanas, sin ningún daño, han sido demolidos innecesariamente. Todo ese consumo energético que hemos mencionado anteriormente por este ciclo de vida de material, es la energía gris contenida en ese edificio, se pierde y además con un impacto importante porque también se gasta energía en demoler el edificio, se gasta energía también en transportar todos esos desechos a un vertedero. En el mejor de los casos, parte de ese material podrá ser reciclado, podremos reutilizar, reciclar el acero, reciclar el hormigón, podremos reutilizar algunas partes, pero en función, digamos, de un suma y resta global, obviamente aquí hay una pérdida energética importante y, por cierto, una contaminación ambiental también importante. En el mejor de los casos, dará paso a una construcción de una obra nueva, que a lo mejor contiene los principios de sustentabilidad y ahorro energético en su diseño. En el mejor de los casos, a lo mejor tiene una certificación, tiene un buen comportamiento energético. De igual manera, ese edificio va a ser siempre menos eficiente que el haber reciclado el edificio que estaba ahí, por esta energía contenida en el material. En el peor de los casos, se construirá un edificio, como el que está acá en imagen, altamente acristalado, sin ningún tipo de protección solar, con enormes pérdidas de energía y gastos energéticos en su refrigeración. La suma y la resta será completamente negativa, por tanto, tendremos un edificio muy ineficiente en su funcionamiento. Algunos ejemplos que merecen la pena ver. Por ejemplo, este que traigo acá presente es el mercado de Santa Caterina en Barcelona. Es un edificio obviamente muy antiguo que en su momento se debatió qué hacer con él, digamos. En el centro de Barcelona este mercado
tenía que necesariamente que ser actualizado, una estructura muy antigua. En este caso se tomó una buena decisión municipal y de gobierno, en el cual se reutiliza, se remodela el mercado de Santa Caterina, en este caso por la oficina de Eric Miralles, y obviamente se le da una nueva impronta, nuevos estándares para el estándar de mercado modelo que se requería en Barcelona, un edificio que vuelve a renacer, un edificio que recupera además, aparte de los conceptos energéticos, la historia de ese mercado. No desaparece frente a lo mejor a la mal modernidad entendida de desechar lo antiguo y volver a construir cosas nuevas. Hay una amalgama interesante entre obra antigua y obra nueva, que da pie a que por un lado haya una sinergia muy interesante en ese recurso energético que se recupera, que se revitaliza, se alarga la vida útil del mercado y por otro lado se actualiza y da cabida también a una arquitectura completamente contemporánea y de muy buena calidad. Otro caso interesante a analizar es el caso de los gasómetros en Viena. Gasómetros también de principios de siglo que obviamente quedaron en desuso porque ya no es la fuente energética para alimentar la energía, en este caso de la ciudad de Viena. Son gasómetros que quedan completamente en el abandono. Estructuras importantes en albañilerías y estructuras de acero que quedaban al desuso. Se elevaron voces también para poder demolerlos, bajar ese espacio tan importante dentro de la ciudad para construir nueva edificación. Nuevamente hubo una mirada interesante, un proyecto que aunó grandes oficinas, Jan Nubel, Kopp Himmelblau y otras, que tomaron cada uno de ellos estos gasómetros, hicieron un proyecto actualmente moderno, con nuevas tecnologías, con todas las necesidades que la sociedad demanda hoy en día, y construyeron en ellos un centro de vivienda con lo último en servicios, conectándose entre ellas con centros comerciales. Cada uno de estos gasómetros volvió a renacer, volvió a recuperarse la vida en ese espacio, se regeneró el tejido urbano y aparte de eso se recuperó para siempre ese patrimonio urbano de la ciudad en Viena que no se pierde. Detrás de esto hay decisiones arquitectónicas y políticas importantes que vale la pena estudiar, pero junto con eso, y siendo parte central de esta exposición, el reciclaje de estas estructuras, no siendo edificios principalmente en este caso que son gasómetros, permite la reutilización de estructuras, permite el reciclaje de algunos elementos para dar cabida a una nueva arquitectura, para dar cabida a nuevos usos que alargan el ciclo de vida del edificio, alargan, por tanto, el uso energético, reducen la huella energética y además también permiten el que se mantenga este patrimonio arquitectónico en esta ciudad. Como pueden ver ustedes, en torno a estos gasómetros se vuelve a revitalizar un sector de la ciudad de Viena y además también preservar la historia de estos gasómetros. Finalmente, quiero detenerme en algunas posibilidades que nosotros pudiésemos también mirar en Chile. ¿Por qué no, digamos? Hay estructuras fantásticas en nuestro país que también merecen la pena un destino similar al que he mostrado. Por ejemplo, la Maestranza San Bernardo, una de las principales maestranzas en nuestro país y en Sudamérica, donde se construyeron toda la historia de ferrocarriles de Chile, estructuras en hormigón espectaculares, digamos, que merecen la pena ser miradas como una posibilidad, por un lado, de contener y de reciclar y de recuperar esa energía que está contenida en esos edificios, dar cabida a nuevos usos, preservando el patrimonio, por supuesto, la imagen patrimonial, pero también alargar la vida útil con nuevos usos y con ello también ser eficientes energéticamente. También podría ser los gasómetros en San Borja, ¿por qué no? Estructuras que también quedarán en desuso prontamente. El gas de ciudad dará pie, digamos, a nuevas fuentes energéticas. El país está en función de energías renovables más limpias y que en el futuro también serán mucho más competitivas que estas.
Y esas estructuras que tienen un gran protagonismo en la ciudad también podrían merecer la pena no ser demolidas, preservar esta imagen del patrimonio en nuestro país, pero darles un uso, así como los gasómetros en Viena, permitir que estas estructuras se preserven y además también conservemos ese reciclaje y reutilización de estructuras con un balance energético muy positivo. Bueno, de alguna manera, esto que hemos visto hasta el día de hoy ha sido todas las posibilidades que tenemos nosotros para poder avanzar en este tipo de arquitectura que mira desde las posibilidades de estructuras abandonadas, estructuras que tienen un protagonismo importante en nuestro patrimonio y que merecen la pena tener una posibilidad de ser reutilizadas, de rescatar su patrimonio, pero lo más importante, ser acciones sustentables, energéticas, que mitiguen un impacto ambiental con un ahorro importante energéticamente. Hemos terminado de alguna manera esta exposición breve respecto a la temática central de reciclaje de edificios como una acción sustentable. Quiero también dejar claro que esto no solamente puede ser una posibilidad de edificios, sino también de estructuras que pueden haber también en nuestras ciudades. Me parece una importante posibilidad de que todos los involucrados, arquitectos, políticos, Estado, universidades, den una mirada respecto a estos temas. Pequeñas experiencias que quiero cerrar en este capítulo, que tienen que ver con algunas experiencias académicas que en particular hemos realizado. En este caso, un taller que ahonda en el tema sustentable. En la Villa San Luis, como se puede ver ahí, habían estructuras antiguas, digamos, de antiguos edificios, ¿cierto?, que pertenecen a la Villa San Luis, que quedaron rodeados, obviamente, de edificación de oficinas, con otro carácter, obviamente. Esas estructuras, lamentablemente, han sido demolidas por este mal entendimiento de que toda estructura antigua no da cabida a nuevos usos. Bueno, obviamente, esto fue declarado por el Consejo de Monumento Nacional y de alguna manera se trató de preservar la historia, esta huella que hemos visto que en otros países es posible conciliar estructuras antiguas con edificación nueva. Acá, en el taller que realizamos de diseño sustentable, de alguna manera se hizo una mirada respecto a este tipo de edificios, miradas que de alguna manera permitían entender que esas estructuras podían ampliar una vida útil y con ello también poder tener oportunidades de ser preservadas. Bueno, ha sido hasta ahora toda la temática respecto a esto. Espero haya sido interesante, digamos, todo lo conversado, todo lo visto. Y por cierto, si hay algunas dudas, si hay algunos comentarios, con mucho gusto responderé a cada una de sus inquietudes. Muchas gracias. Hasta luego.